Bienvenidos a este curso de promoción. Ya hemos conversado algo en el video anterior sobre los primeros pasos del pensamiento filosófico y político, y ahí les había informado que íbamos a hacer otro video más sobre esta unidad 1, sobre Heráclito y posteriormente sobre Pitágoras. Soy Carlos Saltor, profesor a cargo de la Cátedra de Historia del Pensamiento Político y Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. En este video vamos a hablar sobre Heráclito, un filósofo pensador de finales del siglo VI y comienzos del siglo V antes de Cristo, al cual lo podemos mencionar ya en la filosofía desde el punto de vista que es el momento en el que la filosofía comienza a distinguirse y a diferenciarse del mito como un periodo del pensamiento prefilosófico o anterior al filosófico. Pero como ya dijimos en el video anterior, este paso del mito a la filosofía no fue un corte abrupto entre uno y otro periodo, entre una y otra forma de pensar, sino que exigió una transición donde lentamente la mitología fue separándose del mito, y por eso podemos hablar de Heráclito como uno de los primeros filósofos, porque es uno de los primeros pensadores que comienza a diferenciarse en su forma de pensar y ya a comenzar a dar explicaciones a los fenómenos de la vida del hombre, de la naturaleza, de su teología, de su religión, de la política y del universo a partir de las causas, las últimas causas. Encontramos en Heráclito entonces un pensador profundo, al cual ya Diógenes Laercio en su obra Vidas de los filósofos ilustres, que es seguramente la más antigua de las historias de la filosofía que se conserva, ya habla de Heráclito y plantea que su doctrina y la doctrina que se conocía abarcaba tres secciones o tres tratados: tratado del universo, de la política y de la teología, que vamos a hablar en un momento posterior. Podemos también decir que Heráclito, que ustedes están viendo su imagen, vivió en la ciudad de Éfeso, una ciudad jónica a orillas del mar Egeo, en lo que en la actualidad es Turquía, es decir, en Asia Menor. Esta ciudad se conservan sus ruinas, muy bien conservadas, muy amplias, y se conservan importantes templos de esa época, ya que era un lugar que congregaba pensadores, religión, templos, comercio, estaba en el mar Egeo, en fin, una ciudad pujante para esa época. Recuerden que estamos hablando de finales del siglo VI y comienzos del siglo V antes. Así como lo manifestaba Diógenes Laercio en el siglo III a.C. sobre la división o distribución de sus tratados o doctrinas de Heráclito en el Tratado del Universo, el Tratado de la Política y de la Teología. También los actuales investigadores del pensamiento griego reconocen esa exactitud con que lo describía Diógenes Laercio, siguiendo los testimonios de los fragmentos que han llegado hasta nosotros en este tiempo. Por ejemplo, Werner Jaeger advierte además que el tema central en el pensamiento de Heráclito es el tema antropológico o político, pero para comprender su estudio, para entender su pensamiento, es inseparable
este tratado del análisis que debe hacerse de los otros dos, es decir, del universo y de la teología. Por eso debemos tener en cuenta también estas doctrinas cosmológicas y teológicas de Heráclito para comprender su idea sobre la política y su pensamiento centrado en lo antropológico. Uno de los puntos que más ha llamado la atención de las doctrinas cosmológicas de Heráclito es el papel que le atribuye al fuego en la explicación del universo. Desde luego es un elemento destacado y privilegiado en la concepción de Heráclito. Así, uno de los fragmentos que se conservan dice: este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Y otro fragmento, el fragmento 90, expresa: del fuego son cambio todas las cosas, y el fuego es cambio de todas, así como del oro, las mercancías, y de las mercancías el oro. No obstante, hay que entender que, así lo dicen los distintos intérpretes del pensamiento de Heráclito, que no se puede considerar el fuego como el elemento central o constitutivo o propiamente dicho de la realidad para este pensador, sino que lo toma más bien como un medio, un símbolo, como una metáfora, de la cual se vale para expresar otras dos doctrinas suyas más fundantes y que a su vez están conectadas entre sí, que ya veremos más adelante, las doctrinas del el contiguo flujo y del cambio de la realidad, así como también la doctrina de la identidad de los contrarios. En efecto, el fuego representa la movilidad continua, transforma siempre las cosas que de alguna manera siguen siendo las mismas antes y después de la acción del fuego, que por otro lado es al mismo tiempo, nos dice Heráclito, es también benévolo y enemigo, generador y destructor. Por este motivo, Rodolfo Mondolfo expresa sobre este pensamiento, sobre el fuego de Heráclito, que precisamente por ser en sí y por sí unidad de opuesto, discordia, concorde, guerra y paz, armonía y conflicto interno, eros, amor, que es también iris, disputa, el fuego siempre viviente genera siempre de sí mismo multiplicidad cósmica de los opuestos, en lucha incesante y constante vínculo mutuo a un tiempo. La doctrina de Heráclito o las ideas de Heráclito sobre el fuego nos llevan también a entender o a interpretar otras doctrinas que surgen de este pensador, que es la del continuo fluir, que está expresada por Heráclito de manera más elocuente en el fragmento 91 de su obra, que es uno de los fragmentos que se ha recuperado. Probablemente este fragmento sea lo que más se conoce, lo que más se popularizó del pensamiento de este gran pensador de la antigüedad, en el cual dice que no es posible ingresar dos veces en el mismo río, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado. Es decir, ustedes ven también cómo a partir del fuego muestra la movilidad, el cambio constante. Y a partir de esa idea del cambio constante va a ir posteriormente a otra idea, que es la de la identidad de los contrarios. Es decir, ese cambio constante, ese fluir constante, permite que los contrarios puedan aportar su medida para llegar a la armonía, para llegar al punto de un nuevo producto que se vaya perfeccionando.
Es decir, su teoría de la identidad de los contrarios tiene distintos matices. Unas veces se refiere a los aspectos diferentes de una cosa. Así el fragmento 60, por ejemplo, nos dice que el camino hacia arriba y hacia abajo es uno mismo. Otra se refiere al aspecto nociológico, de poder apreciar mejor las cosas por sus opuestos. Efectivamente, esta filosofía de Heráclito, en la que ustedes van a ver que por la forma que las describe y por la forma en que las expresa, está teñido todavía también de elementos de pompa mitológica, ¿no? Por eso el aspecto nociológico del cual hablábamos recién es importante, ya que nos permite conocer esta teoría de la identidad de los contrarios. También sirve como una forma de conocer y apreciar mejor las cosas por sus opuestos, ¿no? Esto tiene que ver también con la justicia, ¿no? Piensen ustedes en un juicio, ¿no? Piensen en la importancia de los opuestos para que el juez pueda dictar una sentencia orientada hacia la justicia, ¿no? Orientada hacia la búsqueda de la verdad, por lo menos la verdad procesal. Eso implica que tiene que escuchar al defensor y al acusador, ¿no? Al fiscal y al querellante, pero también al defensor, que tiene que escuchar al imputado, pero también debería escuchar a las víctimas. De esa manera el juez puede llegar a lograr una sentencia que sea justa y que traiga la armonía de la cual tanto hablaban los griegos. Por eso es muy importante encontrar este antecedente allá en la antigüedad, en el siglo VI a.C., en el principio del siglo V, sobre la identidad de los contrarios como una forma de apreciar y de conocer mejor la cosa a partir de sus opuestos. Así el fragmento 111 nos dice, por ejemplo, la enfermedad suele hacer suave y buena la salud, el hambre, la saciedad, la fatiga, el reposo. Otras veces se refiere también a la relación de las cosas con aquello en que se transforman, o la identidad de las cosas a través del cambio. Una misma cosa es en nosotros lo viviente y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo. Esto pues, al cambiar, son aquellos, y aquellos inversamente, al cambiar son estos. Lo dice en el fragmento 88. Otras veces Heráclito también tiene en cuenta la relación o adecuación de unas cosas con otras, de tal manera que si no se atiende a ellas, esas cosas pueden convertirse lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. Así la frase que ponemos abajo acá de esta diapositiva, que viene de Heráclito, por ejemplo, nos ejemplifica con esta idea del mar. El mar, nos dice, el agua más pura y la más impura, potable y saludable para los peces, impotable e inmortal para los hombres. Está en el fragmento 61. Heráclito se refiere también a la complementariedad de estos opuestos que da lugar a un producto, que es lo que les hablaba. Yo les ponía como, por ejemplo, un juicio, ¿no? Un juicio oral, un juicio penal, en donde está el juez de un lado una parte, del otro lado la otra parte, y el juez tiene que respetar esa igualdad o identidad de armas para escuchar a todos y permitirles a todos que produzcan pruebas, que den sus alegatos, que den sus argumentos, para llegar finalmente a un resultado en su sentencia, que sería la justicia. Por eso Heráclito se refiere, a partir de esta complementariedad de los opuestos, el, el producto que eso genera, un resultado final superior, él nos dice. Pues no habría armonía si no hubiese agudo y grave, ni animales si no hubiese hembra y macho que están en oposición mutua. De estas dos teorías, el cambio y la oposición o identidad de las cosas, es consecuencia, o más bien complementa, una tercera, la de la guerra, el cambio por oposición o enfrentamiento.
A nosotros lo que más nos interesa es que Heráclito no solo ensalza ese cambio y esa oposición o identidad de los contrarios, gracias a lo cual se constituye la variedad y riqueza de la realidad sin perder la armonía, sino también la guerra, según nos transmite Aristóteles. Heráclito reprocha al poeta Homero que dijo: ojalá se extinguiera la discordia entre los dioses y entre los hombres, porque, como dice otro famoso fragmento de Heráclito, el 53, Polemos, la guerra, es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a unos los revela dioses, a los hombres, y a los unos los hace libres, a los otros esclavos. De esta manera se llega así a que la justicia sea identificada por Heráclito con esa lucha general de todas las cosas. Es preciso saber que la guerra es común a todos los seres y la justicia es discordia. Eso está en el fragmento 80. Se trata, por lo tanto, de una justicia cósmica que Heráclito entiende como lucha y discordia. Lucha y discordia que produce la diferenciación y a través de ella da a cada uno su merecido. Pero además esa misma lucha está sometida a medida. Ya vimos que dice del fuego que se enciende según medidas y se apaga según medidas, y del sol, fuego por antonomasia, nos dice Heráclito que no traspasará sus medidas, sino las Irinias, las ministras de Dike, que es el dios de la justicia, sabrán encontrarlo. Fragmento 94. Es decir, que la justicia se identifica con el cambio y la discordia, pero es al mismo tiempo garantía del orden de ese cambio. Estas medidas que las cosas tienen que observar en su devenir y lucha continuos vienen dadas por lo que es común o general, eso está en el fragmento 2, por lo que Heráclito llama la razón, el autos. Conforme a esta, dice Heráclito, acontecen todas las cosas, está en el fragmento 1. Por tanto, bien puede ser calificada como ley que es calificada por Heráclito como divina y común o universal, puesto que impera tanto cuando quiere y basta a todas las cosas y las sobrepasa. Fragmento 114. La universalidad de esta ley se refiere por igual a las cosas humanas y a las cósmicas o inanimadas. No es extraño, pues, que Heráclito ponga en conexión con esta ley a las leyes humanas, que valen en cuanto se derivan de esa ley divina, pues todas las leyes humanas son alimentadas por la única ley divina. Fragmento 114. Así entendida la ley humana, es preciso que el pueblo, nos dice Heráclito, luche por ella como por los muros de la ciudad. Fragmento 44. Puesto que su fortaleza y su confianza provienen de lo que es común a todo, es decir, de su unidad, de su unión, y eso es la ley. Fragmento 114. Como ven ustedes, en este pensamiento de Heráclito encontramos ya las primeras menciones sobre la ley aplicada tanto para lo cósmico como para lo humano, la justicia tanto en lo cósmico como en lo humano, la armonía tanto para lo cósmico, para el universo, como una necesidad humana que se consigue a partir de la justicia. Muchas gracias. En el próximo video hablaremos de Pitágoras.